La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El ser humano mira de otra manera. Los humanos son los únicos primates con esclerótica, con blanco en los ojos. Y ese blanco es fundamental para la mirada, para la comunicación. Sabemos que nuestro interlocutor nos está mirando y sabemos que el iris es diferente en cada persona, es parte de nuestra identidad única. Por eso es preocupante que una empresa, WorldCoin, esté efectuando escaneos de iris en nuestro país a cambio de criptomonedas. Incluso se sabe que OpenAI, la compañía de Sam Altman, ya tiene en su poder datos biométricos de 2 millones de personas. La mirada económica. Soy agricultor, soy autónomo. Y si yo no salgo, no viene nadie a hacerme nada. Soy yo, buscándote la vida. Desde luego estamos trabajando con todo el resto de los grupos parlamentarios para poder aprobar unos presupuestos en tiempo y forma. Actualmente el 62% de las grandes organizaciones en España usan inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de empresas grandes de más de 250 empleados. Esto tiene una combinación de IA tradicional e IA generativa, aunque estamos viendo que la IA generativa cada vez está creciendo más. Una visión más profunda. España se aleja de Europa, se queda atrás con sus achaques por la edad y el envejecimiento. El viejo continente corre más, se aleja de nosotros. Solo 3 comunidades autónomas cuentan con un PIB por habitante superior a la media europea. Son Madrid, País Vasco y Navarra, mientras España es el segundo país con mayor crecimiento de la presión fiscal. La renta real de los hogares está empantanada en nuestro país desde 2007. Son 17 años perdiendo oportunidades ante otros países europeos, sobre todo del este, que llegan con más fuerza y más velocidad. Una de las claves es la baja productividad de la economía española. Es una asignatura que suspendemos desde principios de siglo. El otro factor es la caída de la inversión real. Baja la inversión y encima aumenta entre los países competidores. Una visión más lejana. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ustedes recientemente han publicado un informe muy interesante sobre la formación bruta de capital fijo, sobre la inversión. Y lo que se ve de ese informe es que hay una dicotomía muy grande entre la inversión en España y la inversión en la Unión Europea, de cómo ha ido evolucionando esa inversión por trabajador, por persona que trabaja en España. Vemos que en España la inversión realmente ha caído. Bueno, pues así es, ¿no? Si en el año 2002, hace exactamente 2 décadas, comparábamos inversión en España por persona en edad de trabajar con la que había en el resto de países de la Unión Europea, digamos que estábamos ahí en la media, ¿no? Lo estuvimos durante muchos años. O cuando vino la crisis financiera internacional y la crisis de deuda, se produjo una caída mucho más intensa de esa inversión en España que en el resto de países europeos. Y desde entonces, aunque ha habido con ciertas fluctuaciones, ha habido cierta recuperación, seguimos estando todavía un 5% por debajo del nivel que teníamos en 2001, mientras que en Europa pues ha crecido casi un 36% por encima del nivel de hace 2 décadas, ¿no? Por lo tanto, se ha abierto ahí una brecha de prácticamente 48 puntos entre España y el conjunto de la Unión Europea. Otro de los elementos también que preocupa muchísimo a los economistas, a los analistas y a todos los organismos internacionales que tienen que ver con la economía es la escasa productividad de nuestro tejido económico. Este es uno de los factores más importantes, ¿no?, para explicar la divergencia en productividad que se ha producido durante fundamentalmente los últimos 15 años, ¿no? Mientras que otros países, fundamentalmente del centro y del este de Europa, que accedieron en los años 90 a la Unión Europea, pues han seguido convergiendo, han crecido, han visto cómo su productividad crecía a tasas por encima de la media de la Unión Europea. En España ha ocurrido
lo contrario, ¿no? Al mismo tiempo que se producía esta divergencia en la inversión. Bueno, la convergencia con Europa se retrasa, se ralentiza e incluso Europa digamos que se marcha. Hay un diferencial cada vez mayor en los últimos años. Lo vemos, por ejemplo, cuando nos indican que solo Madrid, País Vasco y Navarra tienen un PIB, bueno, pues ligeramente por encima de la media europea, ¿no? Sí, así es, pero esto que está ocurriendo ahora no ocurría hace un par de décadas, ¿no? De hecho, en el año 2006, 2-3 años antes de la gran crisis financiera internacional, nuestra renta per cápita relativa era un 105%, es decir, un poquito más de 5 puntos por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Y ahora mismo, al cierre del 2023, pues estamos ligeramente por encima del 86%, ¿no? Es decir, que hemos perdido 19 puntos, ¿no? En el transcurso de este periodo que va del 2006 al 2023, ¿no? Y eso tiene una consecuencia también evidente en las familias y también en el mercado laboral, porque no es gratuito que seamos siempre los que lideramos la tasa de paro, ¿no? Sí, así es, aunque aquí hay que reconocer que en los últimos años se han hecho, bueno, básicamente desde el 2013, donde alcanzamos la máxima tasa de desempleo, a lo largo de la última década ha habido avances bastante importantes en términos de reducción de la tasa de desempleo, pero todavía se encuentra cerca del 12%, ligeramente por debajo, ¿no? A la hora de la verdad, la productividad es el determinante fundamental, ¿no? de los salarios, ¿no? Y por lo tanto de las rentas del trabajo. Lo que ocurre es que la renta en su conjunto ha crecido poco. Han crecido poco las rentas del capital, han crecido poco las rentas del trabajo en términos relativos con respecto a otros países europeos, y por lo tanto pues esto genera, ¿no? que también se haya abierto una brecha en términos del salario promedio, ¿no? O del salario por hora trabajada. Pues Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Muchas gracias a vosotros por el interés sobre este estudio. La Mirada Económica. Las continuas protestas de los agricultores, sus tractoradas, comienzan a hacer mella en la política agraria de la Unión Europea. Llevamos luchando, inflados a trabajar. ¿Para qué? ¿Para que no tengamos un futuro para nuestros hijos? ¿Para que no podamos pagar una hipoteca? ¿Para qué trabajamos 80 horas a la semana? Bruselas se plantea relajar las exigencias medioambientales y España presiona para incrementar la vigilancia sobre las importaciones. Entre tanto, la venta de casas se reduce en nuestro país más del 9% el año pasado y la firma de hipotecas cae casi un 18%. Los precios, no crean, pues siguen por las nubes. Judith Montoriol, economista senior de CaixaBank Research, indica que el sector inmobiliario aguanta mejor de lo esperado. Sí, efectivamente, los datos del balance de 2023 del mercado inmobiliario español son muy positivos si tenemos en cuenta el aumento de los tipos de interés. Nosotros a principios de año, ¿no?, hicimos unas previsiones para el 23 que no se han cumplido, sino que han sido mucho mejor de lo que nosotros preveíamos. La Administración cuenta con un nuevo organismo, y ya son unos cuantos. En este caso es la Comisión Nacional de la Energía. Más poder para Rivera, más control sobre el kilovatio. La vicepresidenta Teresa Rivera recupera una agencia especializada sobre las energéticas, con más competencias, por ejemplo, en la transición ecológica. Una Comisión Nacional de la Energía que, además de las funciones clásicas de seguimiento del funcionamiento correcto de los mercados energéticos, indicando de manera clara
que por esta vía queremos garantizar precios competitivos para los consumidores, señales eficientes para la inversión, tiene que incorporar algo que es obvio en un proceso de transformación tan importante como el que estamos viviendo, que es el objetivo de la descarbonización. Y en relación con esta transición ecológica está la economía circular. España ha avanzado mucho en la reducción de residuos, sobre todo en los urbanos, pero a la hora de reciclar estamos lejos de Europa, según un informe de la Fundación BBVA, como explica la autora del estudio, Eva Benagues, del Instituto Valenciano de Investigación Económica. La tasa de uso circular de materiales mide la relación entre el uso circular de materiales y el uso general de materiales. España se sitúa en términos de esta tasa por debajo de la media de la Unión Europea. Tenemos un 7%, una tasa muy baja si la comparamos con la de otros países como Países Bajos, que llega casi al 30%, o Francia e Italia, que se sitúan alrededor del 20%. Y de Europa llegan nuevos tirones de orejas. El Tribunal de Justicia Europeo reclama a España que cambie su política laboral en las administraciones públicas ante el excesivo número de empleados interinos. La justicia europea exige que se hagan fijos. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Metamorfosis. Tiempo para las noticias tecnológicas en la metamorfosis de la economía con Patricia Gijón. CaixaBank y Correos te llevan el dinero a casa. Las personas mayores son las más beneficiadas. Se trata del primer servicio telefónico de envío de dinero a domicilio de la banca española. Los clientes de la entidad pueden solicitar entre 60 y 500 euros a través de una llamada telefónica gratuita desde cualquier punto de España. Microsoft acelera su inversión en Europa para desplegar la inteligencia artificial. Inversiones millonarias del gigante tecnológico en España con 2.000 millones de euros para nuevos centros de datos en Madrid y Aragón, pero también en París y Portugal. Solo en Alemania emplearán más de 3.000 millones para duplicar infraestructuras y su servicio en la nube. Precisamente, Patricia, la inteligencia artificial es uno de los grandes consumidores de energía y se va a multiplicar en el futuro. Actualmente la inteligencia artificial y los centros de datos consumen un 4% de la energía mundial, pero en 2030 el consumo crecerá hasta un 25%. Un solo centro de datos gasta el equivalente a un rascacielos de 40 plantas. En el futuro, esta tecnología disruptiva consumirá la energía de todo un país. Y una cosa, la inteligencia artificial llega a los móviles, novedad del Mobile World Congress. Sí, las últimas tendencias en dispositivos móviles son las estrellas del Congreso de Telecomunicaciones, pantallas de alta resolución, realidad virtual y aumentada, pero también la implantación en los teléfonos del futuro de la inteligencia artificial con seguridad y garantías para mejorar la privacidad del usuario. Y la compañía Nvidia, el gran fabricante de microchips para la inteligencia artificial, supera ya los 2 billones, con B de barbaridad, de dólares, 2 billones de dólares de valor. Más información sobre la metamorfosis de la economía en el espacio sobre tecnología de OndaCero.es. La empresa. La Comisión Europea ha dado su autorización a la fusión de Orange y MásMóvil, una luz verde con condiciones, pues parte de la red deberá venderse a la compañía rumana Digi. Tras esta operación, Orange se convierte en la teleco con mayor número de clientes de España. Telefónica reclama cambios en la regulación del sector, quiere más flexibilidad. Telefónica facturó más de 40.000 millones de euros el año pasado y presentó unas pérdidas de casi 900 millones por la reestructuración de sus filiales en España y Reino Unido. Repsol es otra de las protagonistas por su plan para invertir casi 20.000 millones en 3 años, con una venta de activos de 9.000 millones para incrementar dividendos. Iberdrola marca nuevos récords de ganancias con más de 4.800 millones de beneficios en el 2023, mientras resalta que llega a abonar 38 tributos diferentes. Y por último está Booking. La Comisión Nacional de la Competencia ha propuesto una multa superior a los 480 millones contra la compañía de reservas turísticas por prácticas no competitivas. Los protagonistas. Destaca el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en las últimas semanas aceleraba sus esfuerzos para conseguir que Europa eligiera a Madrid como sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales. No ha podido ser. Frankfurt es la ganadora y es que Alemania llevaba muchas semanas de ventaja en esta carrera, donde el gobierno de España desfalleció tras conseguirse la presidencia del Banco Europeo de Inversiones para Nadia Calviño. La mirada económica.
Y antes de marcharnos, un libro. Resalta la última obra de Yanis Varoufakis, el exministro de Economía griego del primer gobierno de Syriza y personaje polémico donde los haya. Su último libro, Tecnofeudalismo, de la editorial Deusto, en el que Varoufakis expresa su teoría de que los propietarios de las tecnológicas, lo que él denomina capitalismo en la nube, pues estos propietarios tecnológicos son los nuevos señores feudales. Es todo, por ahora. En el próximo capítulo de La Mirada Económica seguiremos mirando más allá del horizonte. La Mirada Económica, un podcast de Onda Cero.